Buenas tardes para todos, señoritas jóvenes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hoy le corresponde a Lisette, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Derly, ¿cómo vas con el parcelador docente? Bien, profe, yo lo dejé, lo tengo hasta el viernes. Me falta la clase de ayer y hoy. Y la de hoy, que muy bien, muchas gracias. Sí, Bueno, ahí señor. ya está entrando Lisette. Entonces, vamos a comenzar. Hola, Lisette, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. ¿Quién está pendiente por ingresar? Marley. Y ya, creo. Ay, ¿falta alguien? O sea que son cinco estudiantes nomás. ¿En las otras materias son así de poquitos también? ¿En la otra materia? ¿Cuántos son? No, nosotros somos como 27, pero por lo que hay más carreras, profe. ¿Qué materia es? Fundamentos de la administración. Okay. Permíteme un instante, por favor. Derle, voy a darte para que compartas, para que hagas tu presentación. Lisette, discúlpame. Y comenzamos. Bueno, comienza, Lisette, por favor. ¿Ya ven la pantalla, sí? Sí, señorita. Listo. La vemos completa, perfecto. Bueno, compañeros, profesor, a mí me correspondió el tema de reclutamiento y selección de personal. Entonces, pues, vamos a iniciar. Bueno, iniciemos, señorita estudiante, Lisette. Ay, pero no me pasa. Ya. Listo, aquí nos basamos con un subsistema del área de recursos humanos, quien es la encargada de realizar como tal este proceso. Entonces aquí hablamos de una admisión de personas, es decir, jefe o gerente requiere una persona en especial para una vacante, está solicitando una vacante, entonces aquí nos vendríamos a inclinar
por la cuestión de selección y reclutamiento. Entonces, mirando qué es, bueno, primero iniciamos con selección. Aquí en este momento me faltó, me acabé de dar cuenta. Entonces, la selección es agrupar, espérenme, selección, reclutamiento, sí. La selección es agrupar un cierto Grupo de personas. Grupo de personas para que, digamos, cubran como con esta solicitud. Nosotros aquí realizamos por medio de plataformas y eso, la búsqueda de esta solicitud. Luego vamos al reclutamiento, que ya es las personas que nosotros seleccionamos. Entonces aquí dice que es un conjunto de técnicas y procedimientos que tienen como objetivo atraer a las personas con un elevado potencial calificado y capaces de ocupar cargos dentro de una organización. Después de que tenemos nosotros nuestro grupo de personas seleccionado, nosotros vamos a hacer como tal el reclutamiento de esas personas, es decir, atraer las personas con el conocimiento que se está solicitando. Entonces, acerca del reclutamiento, es un sistema de información mediante el cual la organización divulga y ofrece al área de recursos humanos las oportunidades de empleo que pretenden llenar, las ocupantes que quieren llenar como tal en la organización. Entonces, para ser eficaces, el reclutamiento debe atraer una cantidad de candidatos suficientes para abastecer de modo adecuado el proceso de selección. Para esta área, nosotros debemos tener cierto grupo de personas, porque si nos damos cuenta, y me ha pasado, digamos, personalmente, no sé, por medio de las ofertas virtuales que nosotros requerimos, ponemos, se necesita, no sé, una operaria, una mesera, por lo menos, un ejemplo. Necesitamos una mesera y se van a conseguir, digamos, en la base de datos las personas que se postularon y pues obviamente van a salir pocas. En esta cuestión, el reclutamiento debe de hacerse con varias personas. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando se llegue a citar a la persona como tal, nos pueden llegar 10, 15 personas, mientras que si nosotros realizamos el reclutamiento o la selección de pocas personas para asistir a las entrevistas, nos pueden llegar tipo 2, 3 personas. Es muy incierto las personas que vengan. Entonces, entre más personas seleccionemos, más posibilidades tenemos de ocupar la vacante. La principal función del reclutamiento es la de proporcionar la materia prima básica, es decir, los candidatos para el funcionamiento de la organización. Necesitamos cumplir con todo, abastecer las necesidades de la empresa, que no falte en ningún área las personas que se requieren. Y la otra es el reclutamiento se hace a partir de las necesidades de la organización, bien sea presentes o futuras. Puede que en el momento, hablemos de presentes, la persona necesita una vacante que acabaron de desocupar, la persona renunció, entonces se necesita cubrir de inmediato esa vacante, pero necesitamos hacer como tal el procedimiento que es de selección y ahí sí reclutamiento. Y a futuras, es decir, si la empresa, digamos, genera bastantes más ingresos, la empresa crece como tal, entonces se necesita una vacante a futuro. Entonces, fuentes de reclutamiento. Aquí nos basamos en los candidatos, un área de reclutamiento interno, que es la propia de la empresa, o sea, con los mismos personajes de la empresa, los mismos integrantes que la conforman, y nos basamos en un reclutamiento externo, que es fuera de la empresa. Aquí es donde nosotros ponemos las vacantes por las medidas de bolsas de empleo, carteles y cosas así. También existe un reclutamiento mixto, que es la mezcla del reclutamiento interno y externo. La persona que está realizando todo el proceso de selección busca a las personas tanto fuera de la empresa
como internamente en la empresa. Se hacen los dos procedimientos. El reclutamiento externo, vamos a explicarlo. Atrae personas ajenas de la empresa para que participen en ella, ya sea personas disponibles o no disponibles aplicados a otra empresa. Y en aquella convocatoria que son personas con cualidades y aptitudes necesarias para poder desempeñar el puesto que la vacante requiere. Esas son las cuestiones de reclutamiento externo, por fuera de la empresa. Fuentes de reclutamiento externo. Referencias de otros empleados, existen anuncios de empleo, agencias de suministros del personal o temporales, asociaciones profesionales, instituciones educativas, ya vemos como las etapas de aprendizaje, etapa productiva y todo eso que tiene que ver con el SENA o las universidades. Y pues las ferias de empleo que ya yo creo que varios ya han asistido como a esas convocatorias que hacen, que digamos ponen ciertas que se requieren y ahí van personas externas, ven la oferta como tal y van y se postulan desde temprano. Bueno, las ventajas de tener un reclutamiento externo. Trae nuevas experiencias a la organización, renueva y enriquece los recursos humanos de la organización, aprovecha las inversiones en preparación y desarrollo de personas efectuadas por otras empresas o por otros propios candidatos. Es decir, nos damos cuenta que en las otras empresas, un ejemplo, no valoraron el trabajo de la persona, pero en esta empresa tiene unas facultades que nos pueden ayudar a que la empresa surja. Desventajas del reclutamiento externo. Generalmente tarda más que el reclutamiento interno, pues porque existen varios procesos que se deben hacer y pues obviamente no es de la noche a la mañana que se debe hacer estos procesos. Es más costoso y exige inversiones y gastos inmediatos. Costoso en el área de los procesos de selección, de generar las pruebas de aptitud y toda esa cuestión. Exige más proceso y más tiempo. Por lo general afecta la política salarial. Nos inclinamos por ese lado también. Ahora vamos a hablar del reclutamiento interno. Es la determinación de la empresa de llenar la vacante a través de las reubicaciones de sus empleados, los cuales pueden ser ascendidos, movimiento vertical, así se llama, o transferidos, movimiento horizontal, o con promoción, movimiento diagonal. Hay que tener en cuenta que las personas respondan al cargo que han sido trasladados. Ponemos un ejemplo, queremos ocupar la vacante de operario, vamos a ocuparla para un supervisor de planta. Entonces, el operario ya sabe cómo es el manejo del área y el operario ya sabe cómo es el manejo del área y, digamos, se necesita para la supervisión de esa área, pues como tal el operario conoce su área, puede postularse para esa vacante que se requiere. Entonces aquí podemos tener en cuenta que tenemos que hacerle un seguimiento a esa persona para ver si cumple o no con el ascenso como tal que se le hizo a la persona. Fuente de reclutamiento interno, entonces aquí vamos a hablar de los archivos o cartera de personal, sindicatos, familiares o recomendados, promoción o transferencia interna del personal. Aquí nos basamos mucho, como les venía diciendo, en las personas internas de la compañía y también nos basamos en familiares de esas personas. Por ejemplo, tenemos un empleado que ya lleva 5 años con la compañía y la persona tiene una persona recomendada, pues obviamente nosotros tenemos que ver las referencias de la persona que ha trabajado 5 años con la compañía y aquí vemos que la persona es responsable, es puntual, ha tenido, digamos, como pensamientos asertivos con colaboración a la empresa, ayudarla a emprender. Vemos que esta persona pues sirve para la compañía. Entonces, si él nos llega a decir, tengo un familiar, nosotros podemos, digamos, también brindarle la oportunidad de que ingrese a la compañía porque en realidad la persona que ha durado 5 años no ha dado problemas en la compañía.
Entonces, para desarrollar el reclutamiento interno, se debe haber tres fases fundamentales. Entonces, una buena base de datos de las personas que nosotros conseguimos, llevarle el seguimiento a los empleados y la evaluación de los empleados. Aquí, como yo les venía diciendo, se ascendió la persona, vamos a llevarle el seguimiento si es capaz o no de la responsabilidad que se le acató. Y pues como tal se le hace una evaluación, pero eso ya es determinado tiempo, por lo menos podemos darle 6 meses, 3 meses de prueba para ver cómo le va en esa nueva área. Bueno, las ventajas de tener un reclutamiento interno es más economía para la empresa, es mucho más rápido porque es cuestión de referencias, es una poderosa fuente de motivación para los empleados y desarrolla un sano espíritu de competencia. Pero las desventajas pueden generar conflictos de intereses, exige que los nuevos empleados tengan condiciones de potencial y no permiten dar nuevas oportunidades a nuevas personas. Pues aquí vemos que nos centramos más en el personal de la organización, más no le damos una oportunidad a las personas externas. Vamos a hablar del proceso de reclutamiento. Entonces, el reclutamiento requiere de una cuidadosa planeación que consta de 3 fases. ¿Qué necesita la organización en términos de personas? Aquí nos vamos a reunir con el gerente o líder o coordinador y nos va a decir, necesitamos estas personas. Nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son las funciones que van a ir para esa área. Por lo menos lo que estaba hablando el profesor, la clase de ayer, el análisis de cargos. Planear muy bien lo que va a realizar la persona que vaya a suplantar el puesto que se requiere. Entonces aquí va a ser una investigación externa. La otra, ¿qué puede ofrecer el mercado de recursos humanos? Una investigación externa. Entonces, ¿qué le podemos ofrecer al empleado como tal? Las virtudes que tiene la empresa. Y después aquí podemos hablar también de las técnicas de reclutamiento que se deben emplear. Entonces las técnicas se basan por ejemplo, cómo mantenemos nuestro personal motivado para que no se vaya y no se como tal desmotive por la labor que esté realizando dentro de la organización. Bueno. Aquí vamos a hablar de las medidas de evaluación de reclutamiento interno. Entonces, vamos a ver el criterio de evaluación global, cómo lo vemos globalmente, el número o porcentajes de cargos cubiertos, cuántos cargos hemos cubierto en la organización, cargos cubiertos en el tiempo normal, cargos cubiertos a bajo costo, es decir, pues obviamente necesitamos reducción de costos en cuestión de lo económico, pero también debemos motivar a la persona y reconocer que si la persona tiene la capacidad, entonces debe ser reconocido económicamente. Los cargos cubiertos por personas que pertenecen durante más de 1 año en la empresa y los cargos cubiertos por personas que están satisfechas con su nueva posición. Luego nos vamos a hablar de los criterios de evaluación orientados hacia el reclutamiento. Entonces, el número de entrevistas realizadas, ya les venía indicando que entre más nosotros realicemos de selección de personal, tenemos más posibilidades de que se ocupe la vacante que se requiere. La calidad de los entrevistados evaluada por los entrevistadores, los candidatos recomendados que son admitidos, los candidatos recomendados que son admitidos y tienen buen desempeño y los costos por entrevista. Nos damos cuenta que tienen ciertos costos. También vemos unas medidas de criterio orientadas al método de reclutamiento, que son los números de candidatos que se presentan, si asisten o no a la entrevista que se les planeó, los números de candidatos calificados que se presentan, los que cumplen con la vacante que se requiere, los costos por candidatos, el tiempo requerido que genera cada candidato.
puede que nosotros vayamos a hacer un tipo de selección diferente. Ahorita lo vamos a ver en otra diapositiva. Los costos de admisión y las cantidades de candidatos admitidos, qué tan bien desempeño resultan, qué tanto rotan los empleados y pues más o menos de esa manera. Entonces, ¿qué podemos sacar de este argumento? Las fases del proceso de selección. Entonces, primero realizamos una definición del cargo, que es el análisis del cargo, que va a desempeñar, en qué área, con qué instrumentos le vamos a facilitar a la vacante. Luego nos vamos con el reclutamiento de personal. Realizamos la selección curricular de la persona. Realizamos los test psicológicos, no es obligatorio, pero pues en ciertas áreas los requieren, pues porque digamos tienen un cierto grado de responsabilidad. Luego vamos a hacer una serie de entrevistas grupales para descartar las personas, digamos, bueno, pasó los test psicológicos, pero las entrevistas grupales vamos a hablar más de la empresa, qué les podemos ofrecer, si les interesa o no. Luego ya después de esto se van a unas entrevistas individuales. Ciertas personas quedaron seleccionadas y a estas personas se le van a hacer una entrevista por contraparte. Entonces se le van a poner, por ejemplo, 2 personas y van a mirar de las 2 personas cuál tiene mejores habilidades, facultades para ocupar esa vacante que se requiere. Los procesos que se evalúan en una entrevista, los más básicos son las aptitudes de las personas, la personalidad y las habilidades, pues porque básicamente las habilidades nos infieren si se requiere ocupar para la vacante o no, las habilidades que vaya a generar en el puesto de trabajo. Y como tal, pues aquí hice como un esquema de cómo es el proceso de reclutamiento, los que les venía indicando en las diapositivas anteriores. Ya visualizamos que nosotros realizamos la recepción de solicitudes, bien sea por medio electrónico, referencias, cuestiones de bolsas de empleo, anuncios, ferias de empleo, así. Las pruebas de idoneidad, pues que son las pruebas que se miden las aptitudes, debilidades, fortalezas y demás de la vacante o del entrevistado, de la persona que está requiriendo el puesto. Se hace la entrevista de selección, verificamos los datos que en la hoja de vida o currículum esté diciendo 100% la verdad, se verifican las certificaciones laborales, personales y demás. Luego vamos a realizar como tal el examen médico, que ese es el que nos define si la persona cumple o no definitivamente con los requisitos que Dice, ¿pasó algo, muchachos? Derly Gilbert. No, profe, no sé qué habrá pasado con ella. No, profe, no sé. ¿Será que se le cayó el internet? Yo pensaría que sí, porque no está aquí en los participantes. Llevo un espacio de tiempo con respecto al tema de... Me preocupa lo que dijo ella, bueno, no sé, esperemos que ingrese para explicarle. ¿Tú le puedes escribir, Derly, al WhatsApp? Sí, profe, ya me comunico con ella. Escríbele al WhatsApp, por favor. Profe, me dice que se le fue la luz. Ah, ok, se le fue la luz. Ya, ok. Sí. Pues ahí sí, modo, ¿no?
Bueno, tengo que mencionar que dentro del proceso de selección, desde mi experiencia, desde mi conocimiento, la importancia de la aplicación de las pruebas psicológicas son vitales. O sea, esas no se pueden omitir. O sea, siempre es necesario, porque ella misma lo decía. Ella misma decía que son para evaluar personalidad. Está ingresando. Tenemos un momentico entonces. Vamos a darle la bienvenida a Lisette. Compañeros, qué pena, es que se me fue la luz. ¿Estás a oscuras? Sí, pues acá me están alumbrando con una linterna y estoy con los datos. Ah, ok. Entonces, no sé si pueda pedirle el favor a un compañero si le envío el link del video para que lo visualicen. Si quieres, envíamelo, como quieras. Bueno, A quien tú desees, dice. listo. Hermanito, me alumbres. Pero la mamá dijo que te alumbre. Bueno. Hermanito. ¿Hermanito es de llavería o hermanito es de... ¿Cómo es? ¿Es tu hermano? ¿O es Sí, sí, hermanito? señor, sino que le digo hermanito porque tiene 4 años. Ah, que yo no sé qué era hermanito de llavería, de parce. No, ay, no, profe, no. Okay. ¿Estás mandando el link para el video, Lisette? Creo que se le está yendo la señal también, Lisette. ¿Ustedes escuchan eso que yo escucho? ¿Será Sí, eso algo? señor. ¿Será de ultratumba o algo? No sé. Está tocando la guitarra. Ah, ¿será que está? Sí. Les va a dar una serenata. No, mentira, no, eso le puede pasar a cualquiera. O sea, ¿alguna cuestión de ultratumba? ¿Le puede pasar a cualquiera algo de ultratumba? ¿No? ¿O a qué te refieres, Silver? ¿Por qué? No, señor. Hola, Lisette. Espéreme, profe, espéreme porque estoy buscando el link para enviarlo. Está buscando el hermanito. Él está al lado mío porque le da miedo. Ah, claro, pues están a oscuras. Y es un niño de 4 años, pues lógicamente está al lado tuyo para que tú le brindes seguridad. Bueno, no sé si haga yo una aclaración, Lisette, o esperamos después del video. Lisette. Bueno, voy a comentarles lo que yo les hice. Ya lo envié al grupo. ¿Se aparece? Pero lo mandaste por WhatsApp. Gilmer, ¿me puedes colaborar? Te envío el enlace para que me lo pongas.
porfa. Sí, claro que sí, listo. No lo he recibido todavía. No, no ha llegado. Bueno, no sé si estoy del grupo de ustedes, no sé si... Ah, no, Darly, pues si me agregaste, ¿cierto? Sí, claro, profe. Pero no veo que haya llegado algo. No, a mí tampoco me ha llegado. Ya me llegó, yo lo voy a compartir. Bueno, voy a tratar porque la verdad nunca lo he hecho. Voy a darte entonces... bueno, ahí lo puedes hacer, Gilbert. Ahí tienes la posibilidad de hacer una presentación. Deja la lista en tu escritorio, lo dejas ya listo, lo dejas para que empiece a funcionar. Creo que es un video, ¿cierto, Gilbert? Sí, señor. Ok, entonces tú ya lo dejas listo, seguramente es de YouTube, lo dejas listo y ya cuando lo tengas listo, vuelves a la plataforma de Zoom y ahí donde dice compartir pantalla, ya lo puedes hacer y lo compartes. Listo, profe. Bueno, voy a intentar. Me dice cualquier cosa. ¿Sí lo están viendo o no? Sí, ya lo estamos empezando a ver, listo. Listo. Sí. Okay. Bueno, me dicen si escuchan o no. Reclutamiento y selección Sí, de está bien, personal. está bien. Se refiere a encontrar a los candidatos idóneos, evaluando sus potencialidades físicas y mentales, así como sus aptitudes hacia el trabajo. Requisición. El proceso de selección de personal inicia cuando el jefe del área vacante informa al jefe de recursos humanos la necesidad de realizar el proceso de reclutamiento y selección del puesto vacante, para lo cual utilizará una requisición de personal. Análisis de puestos. Al recibir la requisición de personal, se recurrirá al análisis de puestos, con el objetivo de determinar los requerimientos que debe satisfacer la persona para ocupar el puesto eficientemente. Reclutamiento. Es la actividad cuyo objetivo inmediato consiste en atraer candidatos de entre los cuales se seleccionarán los futuros integrantes de la organización. Existen dos fuentes de reclutamiento, externo y el interno. El reclutamiento se denomina externo cuando abarca candidatos reales o potenciales, disponibles u ocupados en otras empresas. El reclutamiento interno ocurre cuando, habiendo un determinado puesto vacante, la empresa trata de llenarlo mediante la promoción de sus empleados o transferirlos. Solicitud de empleo. La solicitud de empleo es un documento que permite recabar de manera introductoria los datos de los posibles candidatos a ocupar un puesto. Tanto los empleadores como los trabajadores deben tener claro algunas estrategias para optimizar el uso de este documento. Currículum. Es un documento que debe recoger de forma clara y concisa los datos personales, la formación y la experiencia laboral del candidato a un puesto de trabajo. El objetivo principal de un currículum es conseguir una entrevista de trabajo con el empleador. La función de un currículum es presentar al aspirante, remarcar aquellos aspectos de su trayectoria formativa y laboral sobre los que se incidirá en la entrevista personal. Tras la entrevista, permitir al empleador tener acceso a los datos y características más importantes del candidato. Entrevista inicial o preliminar. Esta entrevista pretende detectar de manera clara y en el mínimo de tiempo posible los aspectos más visibles del candidato y su relación con los requerimientos del puesto. Por ejemplo, apariencia física, facilidad de expresión verbal, habilidad para relacionarse, entre otras cosas. Pruebas psicológicas.
En esta etapa del proceso de selección, se hará una valoración de la habilidad y potencialidad del individuo, así como de su capacidad en relación con los requerimientos del puesto y las posibilidades de futuro desarrollo. Algunas de estas pruebas son: pruebas de personalidad, inteligencia, intereses, rendimiento y actitud. Examen médico. El examen médico de admisión reviste una importancia básica en las organizaciones, al grado de llegar a influir en elementos tales como la calidad y cantidad de producción, índices de ausentismo y puntualidad, entre otras. Estudio socioeconómico. El objetivo de un estudio socioeconómico es corroborar la forma de vida, escolaridad y referencias laborales. En general, establecer cuál es el ambiente que rodea a un candidato. Pudiera pensarse que no es determinante para contratar a alguien. Sin embargo, dependiendo de la empresa, un estudio socioeconómico puede frenar una contratación ya aceptada. Decisión final. Con la información obtenida, en cada una de las fases del proceso de selección, se procede a evaluar comparativamente los requerimientos del puesto con las características de los candidatos. Hecho esto, se presenta al jefe inmediato y, de ser necesario, al jefe del departamento, para su consideración y decisión final. Y por último, inducción general. La Dirección de Recursos Humanos es responsable de brindarle al recién llegado la información precisa acerca de los siguientes aspectos: historia y evolución de la organización, su estado actual, objetivos y posicionamiento, puesto de trabajo que va a ocupar, características, funciones, relaciones con otros puestos, medios de trabajo que se utilizan, expectativas de desarrollo, salario, reglamentos, y los códigos e instrucciones existentes. Esta fue una breve introducción de lo que es el proceso de selección de personal. Gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Hasta pronto. ¿Listo, Lisa? Sí, señor. No es más. Bien. Realmente lo que nosotros empezamos a trabajar ayer, precisamente yo les comentaba de que es una de las partes de la columna vertebral de una empresa y del proceso que se lleva a cabo en el departamento de talento humano o en el área de talento humano. Realmente es aquí donde nosotros vamos a tratar de escoger a las personas más idóneas para desempeñar el cargo. Hay algo importante que yo les estaba mencionando ahorita con respecto a las pruebas psicológicas, a las pruebas psicotécnicas. De hecho, usted decía de que se requiere evaluar aptitudes, habilidades y personalidad. Pues precisamente con las pruebas psicológicas se logra eso. Se logra eso, o sea, las pruebas psicológicas no son, o sea, no se tienen que dejar de lado. Si uno no aplica pruebas psicológicas, está haciendo un proceso de selección totalmente incompleto. Y como lo que nosotros pretendemos hacer es tratar de determinar el comportamiento del trabajador a futuro, pues las pruebas psicológicas son las que nos va a permitir eso. O sea, no puede ser que se deje de lado, como tú lo decías de pronto, Lisset, de que no son importantes. Es lo más importante.